Me llamo Nicolás y durante mucho tiempo pensé que mi vida ya estaba resuelta, no en el sentido de felicidad plena sino en ese acomodo silencioso en el que uno deja de hacerse preguntas importantes. Tenía mi rutina, mi trabajo, mis domingos iguales y una soledad que aprendí a vestir de costumbre, hasta que apareció Fernando, y lo hizo de la forma más inesperada posible, porque nadie imagina que una consulta médica pueda cambiarle a uno el rumbo del corazón. Yo mucho menos. Fui al urólogo por una molestia menor, algo que había estado postergando porque así soy, de esos que creen que todo se arregla solo, y ahí estaba él, con esa manera tranquila de hablar, con una voz que no imponía sino que acompañaba, y una mirada limpia, atenta, como si de verdad le importara lo que yo decía. Desde el primer momento sentí algo distinto, no fue un golpe, no fue una revelación, fue más bien una sensación suave, como cuando una puerta se abre sin hacer ruido, y yo no quise pensar demasiado en eso, me limité a responder sus preguntas, a seguir indicaciones, a comportarme como cualquier paciente, pero salí de ahí con una inquietud que no supe nombrar. Durante días me descubrí recordando detalles absurdos, la forma en que acomodaba los papeles, cómo sonreía apenas al final de una explicación, el modo en que decía mi nombre, como si no fuera uno más en la lista, y eso me desconcertó porque hacía años que nadie me hacía sentir visto de esa manera. Regresé a la segunda cita con una mezcla de nervios y expectativa que intenté disimular. Me dije que era normal, que era solo seguimiento médico, pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no me atrevía a aceptar, porque aceptar implicaba remover muchas cosas que yo había decidido enterrar, y sin embargo ahí estaba otra vez frente a él, escuchándolo, mirándolo sin querer parecer evidente, sintiendo que el tiempo en ese consultorio tenía otro ritmo, más pausado, más humano. En algún momento nuestras conversaciones dejaron de ser estrictamente clínicas, empezamos a hablar de libros, de música, de ciudades que habíamos visitado o querido visitar, y descubrí que Fernando no solo era un buen médico sino una persona profundamente amable, de esas que no abundan, alguien que escucha sin interrumpir, que opina sin imponerse, que se ríe con una honestidad que desarma, y yo, que siempre fui reservado, empecé a contarle cosas mías, pequeñas al principio, luego más personales, sin darme cuenta de que estaba cruzando un límite invisible, no porque fuera incorrecto sino porque era nuevo para mí, porque implicaba abrir una puerta que llevaba años cerrada. Una tarde, al despedirme, nuestras manos se tocaron apenas más de lo necesario, un segundo que se alargó en mi percepción, y sentí un calor que me recorrió el pecho. No era deseo en el sentido que muchos imaginarían, era algo más limpio, más hondo, como si mi cuerpo reconociera una posibilidad de afecto que había olvidado. Esa noche no pude dormir bien, me debatí entre la razón y lo que empezaba a sentir. Me repetí que él era mi médico, que yo era un hombre adulto, que esas cosas no suceden así, pero al mismo tiempo algo dentro de mí se negaba a apagar esa chispa. Pasaron las semanas y las consultas se volvieron el momento que más esperaba, hasta que un día, al terminar, Fernando me preguntó si quería tomar un café. Lo dijo con naturalidad, sin presión, como quien ofrece continuar una conversación agradable, y yo acepté tratando de que mi voz no delatara la emoción que me recorría. Ese café marcó un antes y un después. Hablamos durante horas, ya no como médico y paciente sino como dos personas que se estaban conociendo, y en algún punto, sin dramatismo, le conté que hacía años no me enamoraba, que había aprendido a vivir solo, que me daba miedo volver a intentar. Él me escuchó en silencio y luego me dijo que el miedo no desaparece pero cambia cuando uno lo comparte. Esa frase se quedó conmigo, porque sentí que no me juzgaba, que no me apresuraba, que simplemente estaba ahí, conmigo, y fue entonces cuando comprendí que lo que sentía no era una confusión pasajera, era el inicio de algo que me superaba, algo que me pedía valentía, no para declararme de inmediato sino para reconocerme, para aceptar que aún tenía la capacidad de querer y ser querido. Los días siguientes fueron una mezcla de claridad y temor, hasta que finalmente decidí hablar. Lo hice con torpeza, con pausas, como quien se asoma a un precipicio. Le dije que me estaba encariñando más de lo que esperaba, que no quería incomodarlo, que entendía cualquier distancia que quisiera poner. Fernando no respondió de inmediato, me miró con esa calma que lo caracteriza y me dijo que también había sentido algo especial, que había sido cuidadoso por respeto a su profesión pero que fuera de ese espacio él también era un hombre con emociones, y que le gustaría explorar conmigo lo que estaban haciendo, sin prisa, sin etiquetas. En ese momento sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si por fin una pieza encontrara su lugar. No hubo gestos exagerados, no hubo promesas grandilocuentes, solo un acuerdo silencioso de caminar juntos. Desde entonces mi vida no se volvió perfecta, pero sí más auténtica. Aprendí que el amor no siempre llega en las formas que uno imagina, que a veces aparece en un consultorio, en una conversación sencilla, en una mirada que se detiene un poco más, y que no hay edad ni momento correcto para dejarse sorprender. Después de aquel café empezamos a vernos con más frecuencia, al principio con cierta cautela,
como si ambos estuviéramos aprendiendo un idioma nuevo. Caminábamos por calles tranquilas, compartíamos silencios que no incomodaban, y poco a poco fui descubriendo en Fernando detalles que me conmovían profundamente: su paciencia con la gente mayor, su forma de hablar de su familia con respeto y cariño, su capacidad de reírse de sí mismo sin perder la dignidad, y en ese descubrimiento también empecé a verme distinto. Como si a través de sus ojos yo pudiera reconciliarme con partes de mí que había dejado en la sombra. Hubo una tarde en particular en la que entendí que ya no había marcha atrás. Estábamos sentados en una banca viendo caer la luz del día y sin decir mucho nuestras manos se encontraron de nuevo, esta vez sin duda, sin accidente, y yo no sentí miedo sino una paz profunda, como si todo encajara por fin, y en ese gesto sencillo se condensó todo lo que no sabíamos expresar con palabras. El tiempo siguió avanzando y con él llegaron también conversaciones necesarias. Hablamos de lo que significaba para ambos estar juntos, de los límites que debíamos cuidar por su profesión, de cómo construir algo honesto sin esconderlo de nosotros mismos, y lejos de alejarnos esas conversaciones nos dieron una base más firme, porque entendimos que el cariño también se sostiene en la responsabilidad y el respeto. No todo fue sencillo, hubo días en que mis inseguridades regresaban, en que me preguntaba si merecía esta oportunidad o si en algún momento todo se desvanecería, pero Fernando siempre encontraba la manera de devolverme a la calma, no con promesas vacías sino con presencia, con pequeños actos que confirmaban lo que decía, y así, paso a paso, fui perdiendo el miedo a perder, que es quizá uno de los miedos más grandes que he tenido, porque cuando uno ha vivido mucho tiempo en la distancia emocional, acercarse implica también aceptar la posibilidad de dolor, pero entendí que el riesgo vale la pena cuando lo que se encuentra al otro lado es algo verdadero. Hoy, mientras escribo esto, no pienso en finales ni en certezas absolutas, pienso en el camino recorrido, en la forma en que Fernando llegó a mi vida sin anunciarse y la transformó sin imponerse, pienso en el hombre que fui antes y en el que soy ahora. Y me doy cuenta de que el cambio más importante no es que esté enamorado, sino que me permití estarlo, que dejé de esconderme de mí mismo, que acepté que el amor puede ser sereno, paciente, sin estridencias, y que no necesita ser perfecto para ser suficiente. Esta es mi confesión no porque haya algo que deba ocultarse sino porque durante años guardé silencio sobre lo que sentía y sobre lo que era, y hoy sé que nombrarlo es también una forma de honrarlo. Si alguien llega a leer estas palabras tal vez piense que es una historia simple, y lo es. Pero en esa simplicidad encontré algo que creía perdido, la capacidad de empezar de nuevo sin dejar de ser quien soy, y eso, para mí, ha sido más que suficiente, y aún así siento que cada día a su lado añade una pequeña capa de sentido a todo lo vivido, como si el pasado finalmente encontrara su lugar sin pesar, y el presente se volviera un espacio habitable, digno, lleno de pequeños gestos que no necesitan ser extraordinarios para ser valiosos, porque al final entendí que amar también es eso, quedarse, cuidar, mirar con atención y elegir, una y otra vez, no desde la urgencia sino desde la calma sincera de quien por fin ha dejado de huir.